hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. La medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. En democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Bueno, hoy vamos a hablar del regreso a clases, a la actividad, al comienzo del año, digamos, con lo que ocurre cuando terminaron las vacaciones y tenemos que prepararnos para esto. Y bueno, vamos a abordar este tema, tengo distintas especialistas en distintas áreas, vamos a conversar este tema, las quiero presentar y ya comenzamos. Nos acompañan en el programa de hoy Mercedes Mayor Lasalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar de Argentina. La doctora Ángela Gentile, infectóloga pediatra, epidemióloga, miembro del Comité Nacional de Infectología y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y la doctora Edurne Ormaechea, uróloga infantil del Hospital Italiano, a cargo del Centro de Incontinencia Infantil. Bueno, terminan las vacaciones y empieza la actividad del año, ¿no? Hay muchísimas maneras de abordar esto, ¿no? Primero, ¿desde cuándo empezamos con la actividad escolar? Y bueno, porque cada vez son más chicos, ¿no? Cada vez son más chicos y efectivamente, sobre todo en los centros urbanos, donde las mujeres, bueno, trabajan en todos los sectores sociales. Tenemos la presencia de los jardines maternales, o sea que pasada la licencia por maternidad, a veces extendida un poco en las familias, ya hay que pensar en que a partir de los 45 días un niño puede ir al jardín maternal. Y bueno, esta es una decisión muy fuerte que tiene que tomar la familia, porque está delegando la crianza en una institución educativa, en un espacio que es público, y que tiene un signo de escuela desde los 45 días. Y bueno, allí hay que tomar una serie de prevenciones y hay que pensar una cantidad de cuestiones justamente para que sea saludable esa incorporación del niño a la institución desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Entonces, nosotros siempre recomendamos desde la OMEP que los papás visiten a la institución previamente, que la conozcan, que conozcan los criterios de incorporación del niño, porque así como nosotros como adultos tenemos miedo por ahí cuando nos mudamos de barrio, ¿no es cierto?, porque no conocemos dónde queda la verdulería, dónde está el policía de la esquina, cómo es el tránsito, qué pasa con los vecinos, los nenes chiquitos también van a atravesar una serie de temores que pueden expresarse en un broncoespasmo, que pueden expresarse en el llanto o en demasiado sueño o en un aislamiento, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos poner la mirada allí con determinadas estrategias sobre combinando digamos, la atención a los padres y la generación de confianza con la familia y al mismo tiempo con el niño dándole tiempo para que se pueda incorporar. Ahora, es una necesidad indudable, por eso hay tantos jardines maternales, ¿no? Pero hay madres que tienen tiempo de cuidar a sus hijos y después dicen, pero los tengo que mandar para que se sociabilicen. ¿Esto es tan así? En realidad es bueno que los chicos estén en contacto con otros chicos. Y que además estén sobre todo en ambientes desafiantes. Sabemos que en los primeros años de vida, ustedes son más especialistas que yo en esto, ¿no es cierto?, se constituyen todas las redes neuronales, ¿no es cierto?, y todo el
el cerebro. Sí, de acuerdo a la estimulación. Exactamente, de acuerdo a la estimulación. Por eso es tan importante que los chicos estén en ambientes desafiantes. Y esos ambientes desafiantes pueden ser los jardines maternales o los jardines de infantes. De hecho, nosotros recomendamos mucho el jardín de infantes, porque amplía mucho el universo de socialización y además porque hoy en día también se sabe que no hay desarrollo sin cultura. O sea, un niño no se va a desarrollar si no está expuesto al lenguaje, a los libros de cuentos, a las canciones valiosas, al juego. Los padres esa tarea antes, ¿no? Pero los padres tienen que delegarlo. Claro. Tienen que delegarlo y tienen que combinar esto. Y además también pasa con los padres que muchas veces necesitan acompañamiento, porque antes había una transmisión intergeneracional de todo esto. Los abuelos vivían en la casa, estaba la cosa del libro de cuento, de las anécdotas, de los juegos tradicionales, de las rondas. Y hoy eso, de alguna manera, con las nuevas familias, no está presente. Entonces, tenemos que pensar en otras estrategias para que esa cultura, que es lo que le legamos a los niños, ¿no es cierto?, les llegue y les permita el desarrollo. Porque, vuelvo a insistir en esto, ¿no? El desarrollo no es en vacío. El desarrollo se produce en la medida en que hay un contexto desafiante, cultural, unos contenidos valiosos. Nosotros, como es el tema del lenguaje concretamente, los juegos, y todo, la comprensión de lo que es el universo. Cuando uno ve los chicos que ¿no? tuvieron este tipo de asistencia o de participación social desde muy chiquititos y otros que no la tuvieron, ¿hay diferencia en esos chicos? ¿Se puede decir que se puede recomendar que algo es mejor, que algo es peor? ¿O depende de la estructura de cada familia? Bueno, en general yo pienso, sin ser mi especialidad, pero como pediatra general, que cada familia va eligiendo la mejor solución que va encontrando para satisfacer sus propias necesidades en un mundo con muchas presiones. Antes uno decía, bueno, lo ideal es que el chico se quede en su casa con una cuidadora, si no puede ser la mamá, porque la madre trabaja, pero de hecho el jardín maternal es una necesidad cada vez más acuciante. De hecho nosotros en el hospital de niños tenemos un jardín maternal porque nuestras residentes tienen que dejar sus chiquitos y qué mejor que enfermeras, residentes que están trabajando en el hospital puedan dejar sus chicos y haya una interacción muy importante. Así que yo creo que esto realmente ha recreado un nuevo patrón de relación, ha recreado un nuevo modelo que uno tiene que poder enfrentar. Y un poco siguiendo ya mi especialidad, yo creo que ha recreado un nuevo modelo también en lo epidemiológico y en lo infectológico, porque antes los chicos estaban en sus casas, generalmente tenían contacto con hermanos mayores, pero estaban en ciertas formas protegidos. Ahora, al ir a un jardín maternal, rápidamente se colonizan. ¿Qué quiere decir se colonizan? Adquieren gérmenes que suelen estar en la vía aérea alta, o virus incluso, que hacen que a muy temprana edad, al tener contacto con estas virosis o con estos gérmenes colonizantes, pueden hacer infección. De hecho, uno sabe que un chiquito en jardín maternal en su primera experiencia espera de 10 a 12 episodios virales por año. Eso implica fiebre, implica poder tener el diagnóstico para poder descartar un foco importante y decir, bueno, mamá, quédese tranquila que es una virosis. Por eso la recomendación clara es mucho contacto con el jardín, inmediatamente a su pediatra para ver qué pasa con ese cuadro. Pero volviendo al tema de recrear nuevas situaciones, esto es un desafío para la familia y para la institución. Para la institución porque desde este punto de vista tiene que recrear conductas y manejos que generen salud y que prevengan. Entonces no puede haber hacinamiento, los lavados de manos, el tratar de todo lo que es la higiene de juguetes, de elementos que los chicos tocan. Recuerden que las manos para los virus es fundamental, ¿no es cierto? Los virus se quedan en las superficies de 6 a 8 horas. Los chicos tocan y rápidamente van a través de las manos transmitiendo. Entonces es un desafío para la institución las medidas de control. Y un desafío para la familia, por ejemplo, básico, tener las vacunas al día, porque un chiquito sin vacunas al
al día está en una situación de riesgo y de vulnerabilidad mucho mayor. Muchos se preguntan, pero es enorme la cantidad de vacunas que vamos teniendo en el calendario, ¿no? 16 por eso antígenas. y en realidad son tantas que a veces hasta la gente confunde, ¿no? No todo, por supuesto, pero tengo la vacuna del HPV que en realidad es para otra cosa, pero se la doy a la nena y no tengo un varón, y me siguen incorporando vacunas, y hace muy poco se incorporó la BCG otra vez obligatoria en los chicos. ¿Qué decimos de las vacunas? Porque algunos hasta se plantean si tengo que vacunar o no, cosa que yo digo diariamente que hay que vacunar, pero... El único planteo o la única respuesta a esa pregunta es hay que vacunar. Las vacunas es lo mejor pero se lo que pregunta tenemos. La gente, por eso sí, claro que sí, porque la mamá lo pregunta en cuanto a que al ser tantas vacunas y muchas de ellas no se pueden combinar, los chicos reciben muchos pinchazos. Claro. Y entonces, bueno, muchas familias el hecho de llevar a un chiquito a un vacunatorio, a recibir múltiples pinchazos, crea una situación de incertidumbre. Pero el sistema inmune de los chicos está preparado para dar excelente respuesta. No hay ningún problema, ni tampoco el dar muchas vacunas simultáneas aumentan los eventos adversos. Por el contrario, hay que tenerlos vacunados, porque estas situaciones en los jardines, con esta nueva, recrear nuevos esquemas de manejo y de relación entre los chicos, con muchos chicos que no es que estén en hacinamiento porque las escuelas los hacinan, sino que los chicos están uno al lado del otro, están en contacto, no son precisamente a los 2 o 3 años uno les puede pedir el lavado de manos o ciertas conductas, entonces evidentemente las manos es la mejor transmisión, entonces por lo menos los tenemos bien vacunados. Seguro. Y hay vacunas para algunos cuadros y para otros no, entonces los que tenemos que aprovechar la posibilidad de tenerlos bien cubiertos. Y por ejemplo influenza en los virus es fundamental en un jardín, o neumococo que ahora se introdujo en calendario con la importancia que tiene dar la vacuna de neumococo que previene neumonía o meningitis. Es decir, podemos charlar de vacunas un poco más exhaustivamente, pero creo que el mensaje global es evitemos oportunidades, vacunemos a los chicos en tiempo y en forma, porque otro tema es, bueno, voy hoy, pero me toca a lo mejor el mes que viene, pero no, voy a esperar un poquito. Y en ese tiempo el chiquito estuvo en una situación de riesgo. Entonces, las vacunas no solo hay que darlas en tiempo, oportunamente, porque eso disminuye el riesgo en una situación de mucho contacto, ¿no? Y este es otro mensaje también. Cuando empiezan las clases, algunos chicos no quieren ir, ¿no? Hacen enuresis, hacen fiebre. Bueno, sí, ese es el tema que me compete a mí. Yo soy uróloga infantil, así que me vienen a preguntar mucho porque en el jardín les piden los directores y las maestras que a partir de los 3 años no los dejan entrar con pañales. Entonces, para los padres y para las madres es un problema porque a lo mejor el niño no dejó, no controla esfínteres y el jardín impone que vayan sin pañales. Los malos jardines. No, pero la gran mayoría, o sea, la gran mayoría. Claro, porque es una cosa... Sí, la gran mayoría. Le ordeno que no se haga más pis encima. No, a ver, yo he hablado con directoras y mando cartas y el problema es que lo que dicen es que hoy por hoy no podemos tampoco nosotros empezar a cambiar a nenes por el problema del contacto que pueden tener un adulto con un niño y... radica más también creo que se ha formado una mística. Pero es por un tema de tipo sexual que va es una mística que está en el colegio. Lo dejo hecho caca para que no tenga un contacto humano. Ahí está. Claro. Yo les propongo un corte, me parece un tema que lo vamos a profundizar, pero tenemos que hacer honor a los auspiciantes. Ya volvemos. Qué interesante, ¿no? Pasamos de un tema urológico, de algo que era la nicturia, este tipo de problemas miccionales, a veces en chicos más grandes, a un problema mucho más grave que ya participó medio estudio, más o menos. ¿Qué pasa con un chico que tiene 2, 3 años, se hace caca en los pañales o se hace pis y hay que dejarlo sucio? No, según algunos de acá hasta no se puede tocar. ¿Cómo es esto? No, a ver, a nosotros nos llegan muchos padres muy preocupados. Y nosotros damos clases en talleres de padres y lo que hablamos en el centro de incontinencia es que en realidad hasta los 5 años el niño termina ahí recién su maduración neurológica de control de esfínteres. Entonces, ¿a los 5 años? Sí, o sea que hasta los 3 años el niño, a los 3 años puede hacerse pis. Y un chico de 4 se hace pis y a veces en la cama y puede ser normal. Eso es sumamente normal, eso se llama enuresis. Enuresis. Es extremadamente normal en la población pediátrica, hay un 30 y un 40%, que hasta los 7 años uno ni lo trata y a partir de los 7 años uno empieza
A ver qué pasa. A ver qué pasa, y los padres son los que deciden junto con nosotros los médicos a ver si lo queremos tratar o no, porque no es una enfermedad sino un síntoma. Lo otro es la incontinencia de día, o sea, el que tiene que usar pañales porque no controla esfínteres. Y ahí vienen los padres desesperados porque hasta sala 2, pañales perfecto, los cambian sin problemas, pero ¿cómo hacen para entrar a una sala de 3 si su hijo no pudo controlar esfínteres? Y ahí viene cada paciente en particular. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es bajar la ansiedad de los padres diciendo que su hijo es normal porque el de al lado dejó y el mío no, y eso se ve en muchas reuniones de padres, y hasta cartas a directoras del jardín y maestras diciendo que este niño todavía no ha madurado neurológicamente para el control esfinteriano y que a lo mejor va a empezar una sala de 3 con pañales, y ese nene es normal. ¿Y entonces qué hacen? ¿No lo dejan entrar? Según cada jardín después ellos van a tomar. Nunca me pasó el hecho de que no los dejen entrar, pero nuestro deber es informar que ese niño es normal, que su control de esfínteres va a terminar más tarde. ¿Pero no habría que hacer un curso de capacitación para los docentes que tienen este tipo de ideas? Sí, nosotros vamos a muchos jardines y a muchos colegios para hablar. ¿Hay alguna ley que reglamente hasta cuándo uno se hace caca? No hay. Me parecería que sí, ¿no? No, pero es que jamás lo puede haber porque los procesos de crecimiento y desarrollo de los chicos tienen rangos en los cuales van adquiriendo nuevas pautas. Por ejemplo, caminar no siempre es a los 12 meses. Claro. Un chico puede caminar a los 10 meses, un chiquito puede caminar a los 17, 18 y es un chico sano, claro, y sin problemas. Entonces uno tiene que pensar que hay un rango de adquisición. Y por otra parte, otro dato que a mí me ha parecido interesante es que es un síntoma. Es decir, entonces uno, como pediatra, y en esto los pediatras, el pediatra general que hace clínica pediatra, toma esta situación y la enmarca en un contexto más amplio. Totalmente. Donde trabaja con la familia, mira qué es lo que quiere expresar ese chiquito. Muchas veces son relaciones o dinámicas familiares que hay que estudiar porque está queriendo decir algo. Así como antes se comentó el tema, tiene miedo y hace broncoespasmo, o tiene, digamos, nunca hay que tomar el síntoma y tratar un síntoma, hay que trabajar con la familia para ver en el contexto familiar eso que quiere decir, qué es lo que quiere decir ese chiquito, ver las relaciones con los hermanos, las relaciones familiares, la ubicación del hijo, si es el primero, si es el último, si es una familia ensamblada. Es decir, esa es la tarea del pediatra también en la entrevista pediátrica de contención y de trabajo en la prevención. Y luego será el especialista pediátrico que va a contribuir, pero siempre es un poco el pediatra, el director de la orquesta, el que tiene que tratar con los especialistas en educación, de mirar un poco toda esta situación. Y eso nosotros desde la Sociedad de Pediatría lo defendemos mucho. El pediatra general, del ir al consultorio del pediatra, que es el que anticipa, incluso trabaja para evitar la aparición, ¿no es cierto?, trabajando en ese contexto. Así que me parece que solo salió de cada uno de nosotras que estamos haciendo cosas quizás ya no tan generales, sino más circunscriptas, como el síntoma uno lo tiene que mirar en un contexto general, ¿no? Nosotros en el hospital, por ejemplo, lo tomamos así. En el centro atiende el pediatra, claro, que es el que maneja junto conmigo, y tenemos a una psicóloga, un psiquiatra infantil, porque nos parece que es un equipo multidisciplinario el que tiene que tratar de alguna manera este enfoque de que por qué el niño no se hacía o se empieza a hacer, o no puede dejar el pañal, o se hace pis de noche. O sea, a lo mejor no es urológico y no es pediátrico y es emocional, o a lo mejor no es emocional y es urológico. Se dan muchos casos de chicos, claro, que por ahí estaban por dejar el pañal, que tienen un nuevo hermanito más chiquitito. Es primer causa. Sí. Claro. Estaban por dejar el pañal, dejaron el pañal perfecto, nace un hermanito, consulta al urólogo o al pediatra, se empieza a hacer otra vez pis. Sí. Para participar de eso. O ingresa al jardín. O ingresa al jardín. ¿No es cierto? Es una forma de decir me pasa algo. Claro, sí, claro. Total, hay muchos niños que salen de sala de 2 sin pañales, controlando esfínteres, y pasan un verano y vuelven en marzo y otra vez empiezan a hacer pis. Y eso es por la vuelta al jardín otra vez. Entonces ahí se preocupan los padres, porque cómo, y se preocupan también las directoras y las maestras. No quieren ir al jardín algunos. Después les encanta. Sí, no, pero es un primero, cambio, claro, para ellos. Y el síntoma que demuestran es otra vez no control esfínter. Es el cambio, es la nuevo que Bueno, pero ¿qué pasa con los chicos más grandes en el colegio cuando vuelven de las vacaciones? Bueno, también hay problemas, ¿no? También chicos hay problemas. De primario, tercer desde grado, lo infectológico es exactamente lo mismo que hablamos desde los primeros años, con la diferencia que hacer chicos más grandes, entonces evidentemente ya tienen recuerdo inmune, su sistema inmune
inmune aprendido a tener contacto con los virus, tienen defensas. Entonces ya no van a adquirir esos 10 o 12 episodios anuales del chiquito de 2 años, porque ya tiene una experiencia con virus y con bacterias, sobre todo con los episodios virales. Esto hace que sean chicos que tengan menos posibilidad de hacer ese tipo de cuadros. Eso por un lado. Por otra parte, ya tienen sus vacunas al día. Un chiquito de 6 años está teniendo esquemas completos que previenen contra muchas enfermedades, y prácticamente ahí al ingreso escolar recibe refuerzos exclusivamente que favorecen que su inmunidad continúe. Y hay otros elementos que hay que seguir mirando. Por ejemplo, en este momento, como un ejemplo, hay una reemergencia muy importante de tos convulsa, de coqueluche, y hay que recordar que los chicos tienen que recibir su refuerzo a los 6 años, pero también a los 11 años. Claro. Así como hay otras vacunas. Hay enfermedades que requieren de mucho refuerzo. El calendario está escrito. Exactamente, el calendario está, simplemente hay que consultarlo, hay que charlar con su pediatra, no hay que evitar, hay que evitar que se pierdan oportunidades de vacunar. Pero con respecto a ese chiquito, a esa familia, estamos en mejores condiciones para enfrentar. Una pregunta frecuente que ocurre porque cuando la gente vuelve y comienza la actividad, hay que ordenar los horarios, cosas que por ahí en las vacaciones no ocurrían. ¿Los chicos tienen o no tienen que dormir siesta? Que son discusiones de acuerdo a distintas familias. ¿Qué recomiendan ustedes? Eso es un tema, ¿no? Yo recuerdo que a mí no me gustaba dormir la siesta, allá en La Pampa, en mi primera infancia. La realidad es que en los jardines maternales y en los jardines de infantes, donde están los chicos en doble escolaridad muchas horas, es conveniente que los chicos descansen un ratito luego del almuerzo. Ahora, el descanso no significa que se duerman. No es obligatoria, no debería ser obligatoria la siesta. En todo caso, la estrategia de multitarea, o sea, de ofrecerle a los chicos la posibilidad de una colchoneta limpia, obviamente, para descansar, propia, pero también un rincón tranquilo, con almohadones, libros de cuentos, porque hay chicos que inclusive tienen miedo frente al hecho de dormirse. Tienen un pequeño como rechazo y miedo a entregarse al sueño. Entonces es mucho mejor acompañarnos naturalmente con juegos tranquilos, rompecabezas, libros. Descansen un rato. Esta oferta de la multitarea dentro de la sala, donde la maestra armoniza, ¿no es cierto?, con este aporte que decíamos de la cultura, ¿no es cierto?, de los libros, de la música suave, de un momento de distensión y descanso que no tiene que además ser largo. Claro. Porque los chicos van a la escuela para aprender, y muchas veces estas siestas larguísimas hacen que los chicos mismos sientan que se fue al jardín a comer y a dormir y nada más. Y se pierden una cantidad de oportunidades de juego que muchas veces no lo tienen en la casa, porque también en las ciudades vivimos en ambientes reducidos, no adecuados para los niños. En cambio, el jardín es el lugar adecuado para los niños. Es el lugar adecuado. Y bueno, aparte una mamá o papá que trabajan todo el día, que llegan y les cuesta mucho sentarse a estimular a sus chicos. Así que el colegio, realmente la escuela es fundamental para completar un poco toda esta vivencia, ¿no es cierto? Y ayudar en el crecimiento de los chicos. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? El tipo de las pautas, porque eso también uno como pediatra lo ve con el sueño de la noche. Es imposible, digamos, si a la noche no se arman ciertas pautas, como por ejemplo el ambiente más tranquilo, la luz, no se pueden hacer ciertas actividades de mucho juego, mucho ruido, mucha luz, cuando después uno abruptamente pretende que cumpla una pauta. Como el café en los adultos antes de dormir. Yo les agradezco mucho su tiempo, haber abordado un tema que parece un problema, pero que en realidad cuando uno lo plantea, lo aborda, es una solución, y sobre todo que los chicos puedan comunicarse socialmente con otros de su edad y crecer y educarse, como bien decían ustedes, es un beneficio. Así que la escuela nunca es algo malo, al contrario. Por más que no quieran ir, tratemos de estimularlos para que lo hagan, porque es la única manera de desarrollarse socialmente. Gracias otra vez por acompañarme. Los espero el próximo tema. Hasta la próxima.